Ok, mi nombre es Alonso Herán, me toca la pregunta número uno, que es acerca de analizar de manera cualitativa el capital de trabajo. Primero se debe tener en claro que el capital de trabajo es la cantidad de recursos que necesita la empresa para operar en un corto plazo. Es decir, que es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo corriente. Cuando se empieza a trabajar el capital del trabajo, se toman en cuenta unos factores que son ventas, costos, gastos administrativos y mano de obra. En el lado de los costos, tenemos, al ser un restaurante, tenemos alimentos, insumos, las bebidas o licores como son los vinos que están en el caso. Se tienen que ver las características de estos insumos. Al ser un restaurante de primera categoría, deben ser los mejores insumos, obviamente, y se tienen que trabajar con los proveedores que están en el pasivo corriente. En la mano de obra se tienen lo que son cocineros y la gente que está en el salón, así como los anfitriones o anfitrionas. Y ahí puedes elegir los cocineros si son especializados o no especializados, ¿no? Al ser un restaurante de categoría, de primera categoría, se tienen que tener cocineros especializados, pero en el caso de los mozos y los anfitriones se puede reducir los costos al respecto. En el caso de los gastos administrativos, se tiene lo que es el local, se tiene que ver si el local va a ser propio o alquilado, se tiene que ver si se pagan las rentas, se tiene que ver la zona, las licencias que tienen que sacarse con la municipalidad, los impuestos a pagar, etc. Y en su contraparte se tienen los ingresos, que he visto que en el caso son 120 sillas como récord histórico, y se tiene que ver cuánto genera para ver si es efectivo o las cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, todas estas características de manera cualitativa que se analizan en estos puntos repercuten de manera directa, de manera cuantitativa en las finanzas de la empresa, ¿no? Dependiendo de qué características adquieras, si son mejores o peores, repercuten en las finanzas de la empresa. Ok. Bueno, yo continúo. Mi nombre es Leonidas Porras de Navides. Voy a responder la pregunta número 2 del examen, ¿no? El caso nos muestra algunos datos iniciales, ¿no? Como es la deuda, ¿no? Que es un 70%, el capital, que es un 30%, nos da una TEA también de 8% y un impuesto a la renta de 29,5%. Se hace la división, ¿no? Entre la deuda y el capital y obtenemos un resultado de 2,33. Como vemos, el endeudamiento que tenemos, ¿no? Es alto, por lo que si la tasa de interés aumenta, ¿no? Afectará el valor del BPN, incrementando el WACC, ¿no? Y al ser la tasa de descuento mayor, ¿no? Hace que disminuya el BPN, ¿no? Pero si se incrementa el porcentaje de deuda, el WACC disminuye y por lo tanto se alcanzará un mayor BPN. Entonces, el mantener una tasa constante y tener una estructura de financiamiento mayor, ¿no? Será beneficioso para este proyecto. Se debe obtener la menor tasa de interés posible con un endeudamiento mayor. Y para que esto suceda, ¿no? Para que se dé input, debe contar con una estructura patrimonial muy sólida, ¿no? Respecto al impuesto a la renta, ¿no? No se puede variar, ¿no? No es algo que se pueda variar, porque, ¿no? Debido a que es una política fiscal del país. En el proyecto se observa que si se aumenta el nivel de inversión, no afecta tanto el valor del BPN, como si fuese el caso con una tasa de depreciación eh, inferior al 29,5%. Bueno, para terminar, supongamos que la tasa de impuesto no sea variable, se pueda manejar, ¿no? Hay que tener en cuenta que una alta tasa de impuesto afecta el valor del VPN. Gracias. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Wilmer Libisaca Guamán y voy a dar respuesta a la pregunta 3. Los factores de riesgo que pueden afectar significativamente el proyecto del caso,
considero que son los costos altos, la inflación y el tipo de cambio. En cuanto a la inflación, como bien se sabe, es un factor de riesgo relacionado directamente a las condiciones económicas en el mundo, ¿no? Por N variables macroeconómicas. Uno de los efectos de la inflación es que afecta el valor del dinero. Tenemos también el tipo de cambio. Como sabemos, el restaurante LTD está invirtiendo en el Perú, donde la moneda son soles. Pero las inversiones y todos los montos que se detallan en el caso están dados en dólares. Cualquier variación en el tipo de cambio y más en la coyuntura en la que nos encontramos podría afectar la rentabilidad del proyecto. Los costos altos, dentro de ellos tienen y afecta lo que es la rentabilidad también del proyecto, ¿no? Como bien sabemos, por el tema del COVID, se han estancado o están en recesión algunas actividades o algunos sectores económicos. Si bien es cierto, se van a reactivar, pero en ese periodo hay que analizar cómo hacer para que no afecte tanto la rentabilidad de la empresa, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi lado. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Shaidi Bazán y voy a responder la pregunta número 4. Respecto tanto a Estados Unidos como Perú y el resto de países en el mundo se están viendo afectados por el tema de la pandemia, lo cual también impacta en sus economías y la percepción que se tiene respecto a los mercados financieros. Esto lo podemos ver en el riesgo país, que se ha incrementado a 1.96% en el caso del Perú, ¿no? Siendo igual uno de los más bajos a nivel regional. Colombia y México también, digamos, tienen riesgo país bajo. Respecto al riesgo país en los mercados emergentes, estos están en función del rendimiento promedio de los títulos soberanos peruanos frente al rendimiento de los bonos de Estados Unidos. Esto nos sirve para poder, digamos, estimar cuál es el riesgo político y cuál es la capacidad de pago del país para afrontar deudas en el exterior, ¿no? Mientras menor sea el riesgo, o la percepción de riesgo por lo menos, mayor seguridad da al inversionista de un retorno de inversión. Respecto a la tasa libre de riesgo, podemos ver de que esto está en función de los bonos soberanos a los bonos de Estados Unidos. Y también actualmente se mantiene en 0.62% con una tendencia a la baja, incluso antes de la pandemia. Y esto también, digamos, permite que la percepción de riesgo no sea tan alta, ¿no? Respecto al CAM, se necesita de las dos variables o la suma de las dos variables para poder determinar cuánto es el impacto en el COC y en las betas. Como es un porcentaje menor, no impacta tanto en el COC, pero sí en las betas. Entonces, como conclusión podemos determinar de que para poder invertir en un negocio es necesario, en primer lugar, analizar el sector y, en segundo lugar, cuál es el estado de la situación del país, porque de esa manera vamos a saber cuál es el costo de nuestra inversión y el retorno. Gracias. Okay. Gracias, chicos. Gracias. Éxitos a todos. Igual, gracias.